Muy buenas, el vídeo de hoy traigo un tema que me parece bastante interesante y que seguro que todos vosotros alguna vez habéis escuchado, y es que ya desde el año 2020, cuando vino la pandemia y mirabas los medios de comunicación, hacían mucho populismo con el tema de la solidaridad y de pensar en el otro y ese tipo de cosas. Y también se ponía muy como ejemplo a los países asiáticos como Japón o Corea del Sur, porque en esos países la gente parecía pensar más en el resto y entonces se ponía la mascarilla para no contagiar a los otros. Y entonces esto fue algo que estuve pensando en aquella época, y que un poco a raíz de estar en Corea del Sur, de conocer japoneses en Australia, que ahora son mis amigos, empecé a entender mejor por qué hacían las cosas, cómo funcionaban. Y también estando en Corea del Sur me di cuenta de que efectivamente en muchos contextos las personas parecían un poco mirar más por el resto de lo que lo hacemos nosotros aquí. Por ejemplo, en el tema de guardar silencio en los lugares públicos, de recoger las bandejas en muchas cafeterías cuando terminan, de no tirar basura en la calle, de, por ejemplo, dentro del tren, de no sentarse en los asientos que están reservados para las personas mayores o las mujeres embarazadas. En definitiva, muchísimas conductas que podéis también ver en los vídeos que fui sacando sobre Corea del Sur, en las que aparentemente sí que pensaban más en el resto. Entonces, algo evidente es que funcionan muy bien en grupo, funcionan muy bien como sociedad, y eso les hace ser tan eficientes en muchas cosas. Sin embargo, estando en Corea del Sur me di cuenta también en otras muchas situaciones, por ejemplo, estando para coger el tren por la mañana, cuando estaba en la primera parada de donde sale el tren y el tren estaba vacío. Cuando suele haber bastante gente, la gente entra casi en rompa para coger asientos y no quedarse de pie en los trayectos de, normalmente, o esto pasaba por la mañana o por la noche cuando volvían de trabajar, que también puedes pensar están cansados y demás, pero la gente entraba, como no he visto aquí nunca, bastante rápido para coger un asiento. Además, también dentro del propio tren, así como he dicho antes que en los asientos que están reservados para las personas mayores o personas embarazadas, la gente joven no se suele sentar, en los asientos estándar, que son para todo el mundo, normalmente cuando el tren va lleno, los jóvenes no se suelen levantar a ceder el sitio a personas más mayores. También otra de las cosas que vi es que no suelen saludarte cuando entras en un ascensor o cuando entras en diferentes sitios. Algunos sí, pero en la mayoría no. O tampoco sujetan las puertas, por ejemplo, cuando vas a entrar dentro de una tienda o en un centro comercial y normalmente pasa alguien detrás tuya. Aquí es bastante habitual como dejar la puerta abierta, sostenerla para que la otra persona pase. Allí casi nadie prácticamente te sostenía la puerta, por no decir nadie. Entonces también en la misma calle, cuando vas por ahí, te das cuenta de que la actitud de la gente es como bastante cerrada, en el sentido de que si tienes algún problema o algo, es como que no ves que vaya a haber gente como predispuesta a ayudarte en ese sentido. Entonces, al parecer, todas estas conductas contrastan un poco con lo que estaba mencionando antes, de, por ejemplo, que en la pandemia se ponían la mascarilla para no contagiar a los demás, o que no levantan la voz en lugares públicos para no causar molestia a otras personas y demás. Entonces, surge un poco la cuestión de cómo puede ser que por un lado parece que sí que piensen en el resto y por el otro parece que no piensen en el resto. Pues esto ocurre porque, al contrario de lo que se nos vende, las personas no solemos actuar por una cuestión de empatía con personas que no conocemos en nuestro día a día, sino por una cuestión de normas aprendidas y de reglas sociales. Y allí las personas no son diferentes a nosotros en esos términos, sino que solo tienen otras normas sociales y otras formas de entender la vida en sociedad y otros valores diferentes. Pero no es que piensen más en el resto o sean más empáticos que los occidentales, sino es una cuestión de
entender cómo tengo que actuar en esta situación determinada. Cuando te enseñan así desde pequeño y creces, no te replanteas otra forma de funcionar, sino que el hecho de salirte de esa forma de comportarte generaría incomodidad en ti y en el resto. De la misma forma que aquí, por ejemplo, nos genera incomodidad ir a un entierro y aunque no tengamos un vínculo con la persona que ha muerto, ni empaticemos con ella, ni nada, sabemos que en ese contexto nos tenemos que ajustar nuestra conducta a una forma determinada. Entendemos la situación y adaptamos nuestra conducta. Pues básicamente eso es lo que ocurre allí en muchos contextos y que tiene que ver con esas reglas y normas aprendidas desde pequeño que aquí no ocurren de la forma en que ocurren allí, pero no es por una cuestión de que ellos sean más empáticos o piensen más en el resto. Entonces, bueno, quería hacer este vídeo porque me parecía bastante interesante hablar sobre esto, profundizar un poco más allá de la conducta aparente y intentar entender por qué las personas hacen las cosas, no solo quedarnos en lo que hacen, sino en la motivación, en lo que hay detrás. Ya para terminar, quería deciros, para todas las personas que estéis pensando en iros a vivir fuera, o que ya hayáis dado el paso y que os hayáis ido a otro país, a otra ciudad, pero se os esté haciendo difícil adaptaros, podéis contactarme. Os voy a dejar abajo el enlace hacia mi página de Fiverr. En el anterior vídeo subí un vídeo en el que introducía un poco el programa que he sacado para ayudar a todas las personas que se encuentren en esta situación de querer irse a vivir fuera, pero vean muchas dificultades en irse solos y en cómo se las arreglarán cuando estén allí y demás. Así que si pensáis que os puedo ayudar, podéis ir a la página de Fiverr. Allí os puedo contestar a todas las preguntas, dudas que tengáis y demás, y os puedo ayudar allá donde vayáis. Así que espero que os haya molado el vídeo. Un abrazo a todos y nos vemos en próximos vídeos.